a continuación. Algunos compañeros con los cuales que creo que ya hemos visto algunos temas también sobre el caso de historia de Bolivia, geografía de Bolivia, entonces vayan tomando nota porque este es uno de los detalles que recién hemos ido tratando de especificar y tratar de desarrollar un estudio más minucioso y más importante para cada uno de ustedes. Ahí está. El título del tema entonces, Ecosistema y Biodiversidad de Bolivia. Ecosistema y Biodiversidad de Bolivia. Al margen de lo que son las zonas geográficas y los casos de la hidrografía, pues tenemos un ecosistema, tenemos biodiversidad al interior de Bolivia, tenemos distintos tipos de pisos ecológicos, vamos a decir, recursos de la agrodiversidad, la fauna, la flora, y esos son los detalles que vamos a ir mencionando a continuación. Entonces, ecosistema y biodiversidad de Bolivia es el título de este otro tema, profundizando el tema de los casos de la geografía boliviana. Ahí está. Los datos específicos que vamos a ir mencionando son estos, compañeros, que están viendo. Son 7 puntos importantes. ¿A qué le llamamos ecosistema como tal? Vamos a ir mencionándolo justamente. Biodiversidad, la palabra bios, por ejemplo, viene de vida. Entonces, biodiversidad, distintos tipos de vida, vamos a decir. Agrodiversidad, recursos forestales, la fauna que tiene que ver con los animalitos, vamos a decir. Pueden sacarle capturas y vamos a ir viendo imágenes, mapas incluso de diferentes departamentos que justamente salió en el prospecto del Colegio Militar. No sé si alguno está postulando para el Colegio Militar, tal vez está todavía algún compañero. Entonces vamos a ver ese detalle de la fauna, la flora y las áreas protegidas y algunos parques también que tiene Bolivia. Listo, aquí está el primer subtítulo, entonces anótense. Primer dato, ecosistema. Ahora, para ir especificando, vamos a mencionar esta definición que están observándola ustedes, que están leyéndola también, juntamente con nosotros vamos a ir compartiendo la lectura. Dice, la biodiversidad es un sistema biológico formado por un componente biótico y otro componente abiótico en el que se desarrolla. Muy formal, muy interesante, muy curiosa la definición, pero para que podamos entender más sencillo, fíjense, está subrayada las partes importantes, entonces sáquenle una capturita para tenerlo en mente. Es un sistema biológico formado por seres vivos y medio ambiente. Listo, compañeros. Ese había sido el ecosistema. Es un sistema en el cual hay seres vivos, los seres humanos, los animalitos, las plantas, etcétera, seres vivos, y medio ambiente, el lugar donde estamos habitando, nada más. A eso le llamamos entonces ecosistema. Ahora, dentro de lo que es el ecosistema, hay distintos tipos de bases, vamos a decir, que conllevan justamente un ecosistema. Estos bases del medio ambiente o de lo que se llama el ecosistema es el suelo, es el clima y justamente es, ahí me confundí, compañeros, el último es el agua. Anótense en el último detallito, el agua. Suelo, clima y agua. Siempre tratando de mostrarles en rojo, amarillo, verde para que se les quede en la mente, compañeros. Suelo, clima y agua. Vamos a mencionar un poquito el detalle de lo que nos estamos refiriendo. Nosotros por lenguaje ya sabemos a qué nos referimos con cada una de las palabras, pero hay que especificar en el contexto de lo que son el estudio geográfico, el ecosistema, cómo se le denomina. Anótense acerca del suelo, capa donde se desarrollan los vegetales. Esa es su forma de expresar, vamos a decir, la definición de suelo. Les vuelvo a repetir, capa donde se desarrollan los vegetales. Es lo que en algún momento en colegio, en básico, decíamos el reino vegetal. ¿Eh? Entonces, capa donde se desarrolla la vida, si quieren ustedes, vegetal. Vamos con el segundo, el clima.
bien sencillito y muy fácil de entender. Son las condiciones atmosféricas. Son las condiciones atmosféricas. Cuando estamos hablando de las condiciones atmosféricas, nos estamos haciendo referencia, compañeros, a la temperatura, a la presión atmosférica, al viento, a la humedad, etcétera. Pero no solamente a eso, sino también a la altitud, a la latitud, el lugar donde estamos desarrollando la vida, por decir así, y qué cambios justamente de temperatura tiene cada una de esas zonas geográficas de las cuales vamos a ir hablando más adelante. El agua. En el caso del agua, aparece en 3 estados: el sólido, el líquido y el gaseoso. Igual, este está desarrollado en el medio ambiente, les vuelvo a repetir lo que ya seguramente han visto en otra materia: sólido, líquido y gaseoso. Entonces, ese es el estudio de lo que se llama el ecosistema. Es un estudio sobre lo que es el suelo, el clima y el agua. ¿Por qué hemos dicho, por qué estamos hablando de esta manera? Porque volvemos otra vez a la definición, chicos. Dice, es un sistema biológico donde hay seres vivos, dice, pero también está otro componente, el medio ambiente o el ambiente físico. Y hablando solo del ambiente físico, pues estos son los 3 datos más importantes. Dentro de lo que es el suelo también podemos hablar del clima, por ejemplo, de lo que es el suelo árido. Puede ser un lugar seco, como más o menos es el Chaco, por ejemplo, en algún lugar, un lugar altiplánico, valles, yungas, lo que ya hemos mencionado. El clima, lo que ya dijimos, el cambio de temperatura, las precipitaciones, la humedad, etcétera. Y el agua, que aparece en 3 estados. Estamos hablando solamente del medio ambiente, es decir, el lugar donde nosotros estamos viviendo, el hábitat, como se dice, o la casa, por decir. Hay algunos que dicen es la casa donde estamos viviendo nosotros. Listo. Ahí está un primer detalle importante de lo que va a ser la definición de lo que es el ecosistema, perdón. Ahí está. Los distintos pisos ecológicos de Bolivia, lo pueden sacar fotito, como siempre, una captura. Hay distintos tipos de pisos ecológicos: gélido, 4.800 metros en adelante, del cual en realidad solamente están los nevados. Interesantemente, llegamos nosotros en el altiplano, dijimos, de 4.000 a 3.500 metros sobre el nivel del mar. Entonces, aquí está mencionando de 4.800, casi 5.000 en adelante, tiene que ver con las montañas, las cordilleras que tenemos al interior de la zona montañosa llamada la cordillera de los Andes, al interior de Bolivia. El páramo, justamente el páramo, el altiplano, está hablando del altiplano o de lo que es la puna, de 3.500 a 4.800 metros sobre el nivel del mar. Entonces, fíjense, es más o menos el sector o la altura que habíamos mencionado justamente. Luego está el frío, podemos decir lo que ya hemos mencionado como las quebradas, de 2.500 a 3.400, templado de 1.800 a 2.500, lo que hemos mencionado como los valles. Luego dice subtropical, lo que son los yungas, y el lugar caliente, por decir así, lo que es Santa Cruz y parte de Beni. Entonces, son distintos tipos de pisos ecológicos que tienen que ver justamente con la temperatura, con la altitud, con los metros sobre el nivel que está ubicado cada una de las regiones. Seguimos hablando del medio ambiente, fíjense. Seguimos hablando del hábitat en el cual nosotros estamos viviendo. Segundo punto. Anótense: biodiversidad. Biodiversidad. Justamente para volver otra vez al dato importante, el caso del ecosistema, justamente hemos mencionado, es un sistema biológico, hay vida, dice, de seres vivos. Ojo, ahora estamos entrando al primer dato, que es el más importante, lo que es la vida, justamente, los seres vivos. La biodiversidad se la define de la siguiente forma. Ahí lo tienen. Es la variedad de especies, es decir, organismos, dice, presentes que interactúan en un ecosistema.
Ahí está. Entonces no se vayan a olvidar para nada. El ecosistema como palabra clave, como concepto, es más amplio que el tema o la palabra biodiversidad. En realidad, en otras palabras, la palabra biodiversidad está al interior de lo que son los ecosistemas. Les vuelvo a repetir, perdón que sea tan repetitivo en esto, quiero que se les grabe muy bien, compañeros. El ecosistema tiene que ver con los seres vivos y tiene que ver con el hábitat, del lugar donde se vive. Ya hemos mencionado algunos datos sobre el lugar donde se vive, ahora estamos entrando al dato de los organismos vivos, los seres vivos. Ahora, dentro de lo que es la biodiversidad en Bolivia, vamos a ir mencionando más adelante la fauna y la flora, pero vamos mencionando ahorita los conceptos importantes. Tercer detalle, la agrodiversidad. En el caso de la agrodiversidad, estamos hablando de una definición muy interesante que es la variedad genética. Fíjense, la variedad, dice, genética de plantas, animales domésticos y especies silvestres que existen dentro de una zona geográfica. Entonces, para volver a recalcar, compañeros, la biodiversidad no restringe zonas, lugares específicos o regiones, si quieren ustedes. La biodiversidad simplemente te dice, desde Pando hasta Tarija, desde La Paz hasta Santa Cruz, pues hay una variedad de diferentes tipos de vida que existen. Punto. Nada más, solamente te está diciendo que hay muchas formas de vida en ese sector llamado Bolivia. Pero cuando hablamos de agrodiversidad, estamos especificando que al interior de cada una de las zonas geográficas, ¿cuáles son las zonas geográficas que les he ido mencionando constantemente, repitiéndoles? Zona andina, zona subandina y la zona de los llanos orientales. En cada una de las regiones que he mencionado, dice que hay una variedad genética. Ya no solamente está diciendo que hay una variedad de vida, hay algo específico acerca de plantas, animalitos y especies al interior de esa zona. Un ejemplo, nosotros aquí en La Paz, no sé si todos son de La Paz o algunos compañeros del interior, como siempre les digo, imagínense, uno de los animalitos muy característicos de lo que es el altiplano va a ser justamente la vicuñita o la llama. Es casi, vamos a decir, o sea, no es natural, no es normal ver una vicuña pues en Pando. Entonces, a eso se está refiriendo la agrodiversidad. Específicamente hay un tipo de especies que hay en la zona andina, otro en la zona subandina y otro tipo de variedades en la zona de los llanos orientales. Listo. Ahora sí vamos a ir haciendo un poquito el pase de lo que ya les había mencionado. Paso por paso vamos a ir viendo un poquito la zona andina, subandina y de los llanos orientales. Como ya lo tenemos en mente, ya memorizado, ya completamente, como siempre les digo a modo de broma, traumados ya están compañeros con esas tres palabritas, zona andina, subandina, entonces ahí lo van a tener. En el caso de la zona andina, hablando un poquito de la variedad genética en cuanto a la alimentación, tenemos justamente la racacha, la achira, o llamada también gualusa, oca, como están viendo, saquen una capturita, la papa tan característica de este lado del continente, parte de lo que es Perú, Bolivia, Ecuador, la quinoa también Perú, Bolivia, parte de La Paz justamente, principalmente Oruro, Potosí, la cañagua, tarwi, la coca, la hoja de coca que hay en los yungas del departamento de La Paz, pero también en Cochabamba, ¿no ves? Son algunos alimentos que también van a existir en otras zonas, pero ahí está especificando en este caso. Frijol, el maíz, el camote, el chuño no es un producto que se pueda sembrar para poderlo cosechar, sino que el chuño simplemente es una forma, vamos a decir, eh, una forma más de la papa, en realidad es un subproducto de la papa. Simplemente se la deja congelar en el altiplano a la misma papa, se le va pisando para que la parte de los jugos vaya
bajándose de este tubérculo y al final de cuentas se va secando tanto que al final simplemente se hace como una especie de gomita negra, vamos a decir, pero dura. Entonces se la puede secar en el sol y al final de cuentas se la vuelve a remojar y vuelve a tener agua al interior de lo que es el chuño. La tunta de la misma manera, simplemente es un otro subproducto de lo que va a ser la papa, solo que la tunta se la coloca en los ríos para que vaya teniendo un tono blanco justamente. Zapallo, haba, trigo y cebada son entonces algunas de las variedades alimenticias más importantes de la zona andina. Ahí está, todo esto solo sobre la zona andina. Van a tener que coincidir, sí. En algún caso, perdón, compañeros, ahí estoy tratando de que le saquen una fotito. Ahí tenemos, por ejemplo, el caso del departamento de Oruro. Yo quiero que vayan sacándole fotito por si acaso. Ahí tienen varios datos interesantes en imágenes. Los que deseen pueden sacarle fotito ahí. En el departamento de Oruro, todo lo que hemos mencionado ya está también ahí en distintos tipos de regiones. En el caso del departamento de Potosí se ve un poquito mucho mejor todavía las letras. Ahí está el centeno, ahí está el pino de monte, está el quebracho, está también el maní, el haba, etcétera. Son más productos que están específicamente en cada uno de los departamentos. Y como ya sabemos, justamente les decía hace momentos atrás, esto entre paréntesis, dentro de lo que es el prospecto del Colegio Militar, justamente mencionaba el estudio de cada uno de los departamentos. Entonces ahí estamos haciendo este pequeño estudio. Listo. Vamos con el segundo detalle que es la zona subandina. Dentro de la zona subandina ya mencionamos Cochabamba, Chuquisaca, Tarija como principales departamentos, pero también La Paz, Oruro, Potosí y parte de lo que es Santa Cruz. Al interior de esos 7 departamentos, lo que vamos a poder encontrar es justamente esto que están observando. Algunos productos se van a repetir, pero específicamente estos también siguen siendo, vamos a decir, propios de cada una de las zonas que estamos mencionando. El tomate, la oca, que es igualito al caso de lo que hemos visto en la zona andina, la papa, tarwi, coca también en Cochabamba, como ya les dije, el frijol, el maní, el camote, el zapallo, el haba, pero también hay trigo, cebolla, está el brócoli, el girasol, el laurel y el morrón. Entonces, en algún caso son coincidentes y en algunos casos simplemente se van un poquito alejando en cuestiones de la variedad de la alimentación, tanto en el lado de la zona subandina como el lado de la zona andina. Y para esto justamente estamos observando, mejor dicho, lo que va a ser el caso de Cochabamba. Cochabamba es uno de los lugares más emblemáticos en cuestiones de alimentación aquí en Bolivia, como ya les había dicho. En gran parte de la época de la República se le llamaba justamente el granero de Bolivia. ¿Por qué? Porque ha habido mucho tipo de alimentación, es decir, variado en Cochabamba. Ahí está. Otro de los departamentos importantes va a ser justamente Chuquisaca. En el caso de Chuquisaca, lo propio, pueden ver distintos tipos de variedades. Ahí justamente se encuentra, por ejemplo, la mara, en cuestiones de árboles, no es alimenticio, pero sí es un dato interesante, la coliflor, la selga, la tola, durazno en cuestiones de fruta, la soya, el trigo. En el caso de Tarija también pueden ver ahí la uva tan característica de Tarija, la pera, la papaya, como son las frutas, la oca, también está árboles distintos como los nogales, como están viendo, los robles y otros. Ahí está. Entonces, esa es la variedad un poquito interesante de lo que es nuestro país, lo que son cada uno de los departamentos en los cuales muchos de ustedes seguramente viven, como ya les digo, no toditos deben ser del departamento de La Paz, entonces me van entendiendo mucho mejor. En el caso de la zona de los llanos orientales, otra vez,
hablando nuevamente de los departamentos del Oriente, Pando, Beni, Santa Cruz y otros más. Al interior de estos departamentos, pues lo que se va a encontrar como parte de la alimentación, la almendra. Estamos haciendo un poquito la división de lo que es la zona subandina. Hay eh, algunas variedades coincidentes, como les decía, pero aquí estamos especificando un poco. La almendra, el castaño, la yuca, el palmito, el cacao y la goma o el caucho. Ahí está un poquito escrito mal, compañeros, el caucho. La goma, el árbol de la goma, en realidad. Entonces, son algunos de los datos dentro de lo que va a ser la zona de los llanos orientales. Y pues tenemos esta imagen tan interesante de lo que es Pando. Ahí está la mara, el almendro, el cedro como árboles importantes, pero también tenemos el arroz, el maíz, la yuca en cuestiones de verduras y qué decir de el caso del café, el patujún, uno de los símbolos patrios importantísimos en el ámbito del Estado boliviano, el caucho, el cacao, justamente el tabaco, plátano, pacay, interesante. Vamos en el caso de Beni. También hay Beni, hay muchos de los mismos detalles que hemos mencionado. El café, el brócoli, la castaña, manzana y otros más. En el caso de Santa Cruz, ni que se diga, hay mucha variedad en realidad, tanto de árboles como de plantas frutales y también de plantas alimenticias, en este caso como el arroz, verduras, palmeras, el coco, como están viendo, hay distintos tipos de variedades. Cedro, pino, nogal, bigosí, tajibo, etcétera, ¿no? Eso muy interesante. Entonces, el caso característico de Santa Cruz, que tiene distintos tipos de variedades en lo que ya hemos mencionado y les vuelvo a repetir, la agrodiversidad, la variedad genética de las plantas que estamos observando en esta oportunidad. Recursos forestales. Vamos con este detalle, este subtítulo, anótenlo, compañeros. Recursos forestales. Dentro de lo que son denominado o llamado los recursos forestales, es una extensión de territorio, como están observando, y esa es la definición, o terreno que contiene árboles y otras vegetaciones. Entonces, lo más importante de lo que estamos observando como definición de recursos forestales es los árboles, compañeros. Ustedes ya saben de antemano, supongo que ya son capísimos para esto, compañeros, los sinónimos. Cuando hablamos de lo forestal, estamos hablando específicamente de bosques, estamos hablando de árboles. Entonces, dentro de los recursos forestales que hay en Bolivia, hay productos madereros, y productos no madereros. Es decir, hay producción o utilización de lo que quieren de las maderas, de los troncos de los árboles, y hay distintos tipos de bosques también al interior de Bolivia. Fíjense, clases de bosques. Uno de estos tipos de bosques, por ejemplo, son bosques secos y húmedos. Hay también tropicales, es decir, bosques secos, bosques húmedos, hay bosques tropicales y bosques húmedos del premontano en Pando. Especificando, hay una región de esa manera que tiene bosques interesantes en Pando, que son muy parecidos a lo húmedo, pero tienen una característica un poco distinta. Entonces, esa es una de las clases de los bosques. El segundo tipo, seguimos con bosques, pero en este caso húmedos subtropicales. Está especificando el Beni, pero también dice la zona de transición. ¿Qué quiere decir la zona de transición? El sector de los yungas. Del paso de lo que es el altiplano hacia lo que va a ser la llanura, hay una zona de transición y esa zona de transición justamente también es, al interior de ella existen muchos bosques, justamente es un lugar subtropical, no es tropical con los yungas de La Paz, y por eso está al interior también mencionado de este segundo tipo de bosques. El tercero,
los bosques húmedos y muy húmedos de Santa Cruz. Esto es netamente sector tropical. Sector tropical de Santa Cruz. Y el último, para que lo tengan ahí la captura enterita, compañeros, pueden sacarle la captura. Los bosques prehúmedos de la región subtropical de la cadena montañosa de los Andes. Estamos hablando ya no solamente de lo que va a ser el caso del área subtropical de los Yungas o tropical de Santa Cruz Beni, sino de una región que está muy cerca, vamos a decir, a la cadena montañosa de los Andes, lo que ya hemos mencionado como Cordillera Oriental Occidental. Hay sectores en los cuales hay montañas. Un ejemplo, el Illampu, por ejemplo, es la tercera montaña más importante. Interesantemente, perdón, la segunda montaña más importante, el Illampu o Sorata, y al ladito está pues toda la región de Sorata, que es justamente netamente subtropical. Hay todo tipo de vegetación en ese sector, pero al margen de la vegetación también hay un nevado que es el Illampu justamente. Entonces ahí está haciendo referencia a eso. Hay bosques cerquita de montañas o nevados que se están desarrollando en toda la cadena montañosa de los Andes. Listo. Vamos a mencionar otro detalle importante que tiene que ver con la flora y la fauna de Bolivia. Cuando estamos hablando de la flora y la fauna de Bolivia, pues estamos hablando ya ahora sí de la diversidad en cuestiones de variedad de seres vivos. Como están viendo varios datos importantes, vamos a ir analizando algunos de los datos justamente, fíjense. Dice del 45 al 55% de diversidad biológica por sus ecosistemas. Ya hemos dicho que es un ecosistema que tiene hábitat y tiene seres vivientes, seres vivos, en este caso. Entonces, de 45 a 55%, mucha variedad de vida por cada uno de sus ecosistemas. Dentro del ecosistema llamado Bolivia, pues hay muchos distintos tipos de pisos ecológicos, hemos mencionado, pero también al interior hemos mencionado distintos tipos de agrodiversidad, como son las 3 zonas que ya les mencioné. Otro dato interesante, en posición a nivel mundial, es Bolivia el 8º país más rico en diversidad biológica. Entonces, a tomar nota, compañeros, nada raro que ese dato tan interesante y tan importante les puedan preguntar. Es el 8º lugar a nivel mundial, Bolivia tiene mucha variedad biológica. Vamos a especificar algunos detalles importantes. Como están viendo en las letritas rojas, hay 422 mamíferos, es decir, tipos de mamíferos, 642 tipos de peces, 1.450 de aves, 378 de anfibios, 300 tipos distintos de lo que son llamados reptiles y 4.000 tipos distintos de plantas, de los cuales ya hemos mencionado algunos. Todos estos datos que les estoy mencionando en color rojito representan ¿qué? O están al interior de ¿dónde? Anótense, ¿cuántos tipos de ecosistemas habían tenido al interior de Bolivia? 205 ecosistemas. Entonces estamos hablando de que Bolivia tiene 205 tipos de áreas, ya no estamos hablando de zonas por si acaso, de áreas en las cuales vive un conjunto distinto de especies. Fíjense, no salimos de la definición que hemos mencionado ya al iniciar esta clase. Hemos dicho los ecosistemas tienen vida y tienen hábitat. Entonces, en este caso es un conjunto de especies que viven en una área específica. Tiene 7 biomas.
¿A qué se refiere con el término de biomas? Simplemente está hablando de la superficie de la Tierra. Un lugar específico, un área específica, la superficie, por eso decimos de la Tierra, que esté en relación a distintos tipos de seres vivientes, como hemos mencionado, la flora y la fauna justamente. Y en tercer lugar, fíjense, 36 regiones ecológicas. Entonces es muy interesante, muy diverso en realidad los distintos tipos de zonas o áreas que nosotros tenemos al interior de Bolivia. No solamente habían sido las tres zonas que son más importantes, como ya les había dicho, andina, subandina y de los llanos, sino que al interior de cada una de ellas hay distintos tipos de regiones, unas que tienen más, un clima más cálido, un clima un poco más variado, puede ser un poco frío, puede ser un poco tropical, subtropical, como habíamos mencionado, y cada uno de esas áreas justamente constituyen un lugar en el cual van a vivir los seres vivos y distintos tipos de seres vivos. Vamos con el caso de la fauna. Anótense entonces, vamos a ir mencionando estos detalles. La fauna se la define de la siguiente manera. Es la diversidad de mamíferos, aves, reptiles, anfibios y peces que contiene un ecosistema. El ecosistema que ya hemos mencionado es Bolivia. La diversidad de mamíferos, etcétera, es los distintos tipos de vidas u organismos que hemos mencionado o seres vivos que están dentro de este ecosistema. Ahora, cuando estamos hablando de la fauna en específico, estamos mencionando también, y esto es lo que se llaman los biomas, los distintos tipos de áreas o distritos, como están viendo ahí. Dentro de la fauna boliviana se ocupa en la región neotropical, dice, hay 4 regiones. La primera es el distrito andino, lo que ya hemos mencionado nosotros propiamente, la zona andina. También el distrito 2 de la subandina, distrito 3 de la tropical, que significa la parte de los llanos. Incluso el cuarto, el distrito chaqueño, que es un tanto distinto al tropical. Nosotros lo hemos mencionado como si fuera parte en realidad de los llanos orientales, pero aquí estamos haciendo una diferencia, una variación, si quieren, dentro de lo que son las áreas en específico. Distrito chaqueño, entonces. Y esta es la variedad de animalitos que viven al interior de Bolivia. Ahí está la alpaca, el jaguar, lobo de nutria gigante, el flamenco andino, el oso de anteojos, el capibara, que es la rata más grande que existe en todo el mundo, el cóndor andino, delfín del río Amazonas, vizcacha, etc. Son distintos tipos de animalitos que viven por distintos sectores o regiones, como habíamos mencionado, o distritos hace momentos atrás. Otro de los datos interesantes acerca de los peces es, fíjense, los peces tienen los distintos tipos de variedades en Bolivia, la raya, el dorado, el anguila, el pacú, la palometa, en el lado altiplánico podemos decir el pejerrey, el carachi y otros más. Un dato muy interesante y muy importante que también por si acaso le pueden sacar una captura porque nada raro que les puedan preguntar compañeros, son distintos tipos de mamíferos, en algún caso también insectos que van a ser o están, mejor dicho, en peligro de extinción. Por ejemplo, el caso del escarabajo, el ñandú, el gato andino, el delfín rosado, el pedarí quilimero, el armadillo de Oruro, que es el más conocido, que está en posible extinción, el puma o león de montaña, etcétera. Son cada uno de estos los distintos tipos de mamíferos que al interior de Bolivia lamentablemente están en peligro de extinción. Listo. Ahí lo que estamos viendo ahora a continuación es justamente la fauna, pero visto desde la perspectiva
de cada uno de los departamentos. Entonces, a sacarle capturita, compañeros, para ir teniendo bien completa la información. El yacaré, fíjense, el pecarí, el jucumari, el monotiti. Fíjense, hay muchos tipos de variedades que existen dentro de lo que es el departamento de La Paz. Entonces, para que lo tengan en mente, ahí la capturita como siempre. Y vamos con el caso de Oruro. Ahí también vemos algunas de las mismas variedades que existen en el departamento de La Paz. Las vemos también en el departamento de Oruro, pero en algunos casos algunas especificaciones interesantes, como por ejemplo el picaflor, el, la garza, por ejemplo, y otros más. En el caso de Potosí, lo propio, fíjense, hay distintos tipos de variedades, entonces, a diferencia de lo que es Oruro o la diferencia de lo que es La Paz. El guanaco, por ejemplo, es parte característica del sur del continente, parte de lo que es Potosí y Argentina, justamente. Algún compañero me decía en algún momento que había viajado, si no me equivoco, a la Argentina, que hay mucho guanaco allá en la Argentina, a diferencia de lo que es acá en el lado boliviano. Es una variedad más, es muy diferente un poco. El venado, que es otro de los detalles interesantes, y otros más. En el caso de Cochabamba, si se dan cuenta, estamos haciendo la misma subdivisión para que quede bien en su mente La Paz, Oruro, Potosí, zona andina. Cochabamba, ahí lo tenemos, ahorita vemos Chuquisaca y Tarija. Tiene muchísimo más variedad de lo que va a ser justamente el departamento de La Paz o de Oruro, en cuestiones de mamíferos, vamos a decir, un poco más diferentes, por decir así. El caso de Chuquisaca, ahí está también. Hay más variedades por ser una zona de valles, de quebradas y de yungas, como es el sector norte, casi norte de La Paz. Tarija también tiene su tipo de variedad muy interesante. Hasta ahí vemos la zona subandina, fíjense, ahí está la zona de los llanos orientales, por decir así. La zona de los llanos orientales tenemos pues a Pando, con distintos tipos de variedades. Sáquenle siempre capturita, compañeros, para ir recordando. Ahí tenemos también el caso del Beni, en sus distintos tipos de variedades que hay que ir repasando, estudiando. Y Santa Cruz, que también tiene un tipo de variedad distinto. Muy característico de Beni, Santa Cruz, Pando, tener ese tipo de variedad muy conocida, por decir, entre esos tres departamentos. Listo, compañeros. No hemos terminado todavía. Vamos a ir desarrollando algunos datos que todavía nos interesa. Hay varios datos que hay que ir resaltando. Por ejemplo, están viendo ahí el caso de la flora en Bolivia y otros datos que vamos a hacer, que vamos a ir viendo mañana, que son muy interesantes e importantes. Espero que les haya sido grato ver tanta diversidad en Bolivia, tan interesante. El día de mañana lo vamos a ir terminando. Entonces, simplemente me queda decirles, vayan estudiando constantemente,